Bienvenidas y bienvenidos a Vindictas, que a partir de hoy estaremos dedicando a las relaciones inter y transdisciplinarias, a estas diversas maneras en que lenguajes, disciplinas se juntan, se cruzan, hacen puente, hacen eco. Nuestra primera Vindicta de esta temporada es Ana María Martínez de la Escalera y vamos a dejar que ella misma se presente. Bienvenidas, bienvenidos. Lo cierto es que el cuerpo es más bien una experiencia. Por lo tanto, ya no se dirá que hay cuerpos, sino que hay más bien experiencias corporales. Experiencia tal y como la reporta la lengua castellana significa a la vez vivencia, experimentación, saber sobre un hacer, saber que puede enseñarse en la práctica, etc. Es así que podemos decir que el cuerpo es cruce de saberes, técnicas y ejercicios. Sirve de ejemplo y es la realización de normas. Y es una experiencia tan individual como colectiva cuya mediación solo puede ser la lengua. Porque sea cual sea ese sujeto del cuerpo que hoy habla, es ante todo alguien que no se limita a vivir en su cuerpo, sino que lo vuelve visible mediante la lengua. Cuerpo público entonces, cuerpo de la comunicación y la transmisión de saberes y de técnicas de tratamiento y manejo del mismo. Se trata de un cuerpo que en la medida en que es hablado en una lengua determinada, le es adjudicado, por la fuerza de esta última, un nombre propio, un sexo, una identidad y, ¿por qué no?, un deseo. Estamos en el estudio de TV UNAM y nos vamos a enlazar directamente con Ana María Martínez de la Escalera, que nos recibe desde su casa. Ana María, pues comenzamos ya con esta conversación y creemos que es realmente interesante para el público conocer cuál ha sido esta implicación que supuso haberte formado en filosofía y estar desde hace varias décadas tocando tantas diversas disciplinas. En un periodo, de los 70, digamos, en esos años en la UNAM, en un periodo entre grupos, con tanta actividad en ese carácter interdisciplinar. Cuéntanos un poco, por favor, de esta formación tuya en tantos cruces. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación para poder conversar. Sí, en efecto, yo desde que entré a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, a estudiar filosofía, ya tenía algo de tiempo en ciertas, diríamos, labores o trabajos teatrales, puesto que esto me interesó desde muy chica. Luego entro a la Facultad de Filosofía y es a raíz de encontrarme con un profesor, Alberto Híjar, que fue mi maestro de estética, que surge la posibilidad de crear una comunidad de discusión, de debate, de formación. Por supuesto, estábamos todavía en la facultad, pero sobre todo de construcción de un conocimiento que queríamos que fuera colectivo, es decir, que no fuera un conocimiento que radicara en el trabajo meramente individual y de alguna manera un tanto excluyente o un tanto egoísta, muy competitivo, sino más bien pensar en un desarrollo a través de conversaciones, de discusiones y debate de una comunidad que se acercara al tema primero de la estética, y de la estética al tema de las artes, y de las artes al tema del cuerpo y el papel del cuerpo en las artes, pero también en la teoría estética, lo cual redundó en un acercamiento transdisciplinario a temas como el tema de lo político, el tema del arte, de la historia del arte, de la teoría del arte, de la estética contemporánea, que requería un nuevo vocabulario y que estábamos dispuestos a hacerlo colectivamente. En ese entonces, segunda mitad de los años 70, a raíz de una invitación que Helen Escobedo nos hizo, porque ya éramos un grupo más o menos construido, el TAI, el Taller de Arte e Ideología, nos invitan a la Bienal de Jóvenes de París. Y a raíz de eso entramos en contacto con otros grupos de artistas. Pentágono, Tetraedro, La Perra Brava, una cantidad de grupos también colectivos.
Pero quizá a diferencia de esos grupos colectivos, nuestro interés transdisciplinario tenía como meta, como propósito, conjuntar teoría, práctica teórica, es decir, en el terreno de lo filosófico, de la estética, de la política, pero también puesto en relación con la práctica artística misma, al grado de que como colectivo hicimos contribuciones también en el terreno de artes visuales, en el terreno de ciertas prácticas muy relacionadas con lo que en ese momento, en esa segunda mitad de los 70, muchos grupos y muchos colectivos estaban haciendo para modificar la práctica misma de las artes visuales, las artes gráficas, etcétera. Y eso fue mi inicio en lo que podríamos llamar transdisciplina, recordando que para nosotros, y para mí todavía ahora, transdisciplina no se refiere a algo que tenga una vocación meramente interdisciplinaria, sino que la transdisciplina significa que por el encuentro, el intercambio y la discusión de estos saberes y prácticas distintas, se abre un campo nuevo de experimentación en las artes, un campo nuevo de trabajo teórico. Súper importante lo que nos acabas de contar y nos abre también un panorama ahora en Vindictas Inter y Transdisciplina claro de cuál es el enfoque de cada invitada que tendremos y esta exposición que haces del término es fundamental para la conversación que sigue. Muchas gracias, Ana María. Vamos a una cápsula y volvemos con Ana María Martínez de la Escalera, que nos acompaña desde su casa aquí en Vindictas. Cuando el reportero de la televisión produce de manera anhelante, dramática, la noticia, impone la idea de que la actualidad es competencia de la palabra hablada, la del comentarista, antes que la imagen teletécnica. No hay imagen sin comentario, precisamente porque la síntesis o adecuación entre ambos es siempre incierta. La palabra del reportero ha estado tan estrechamente mezclada con el acontecimiento, reflexiona Roland Barthes, con la propia opacidad del presente que constituía su sentido inmediato y consustancial, su manera de acceder a una inteligibilidad inmediata. Esto quiere decir que en términos de la cultura occidental, en los que no puede percibirse nada que carezca de sentido, ella constituía el propio acontecimiento. El acontecimiento es un proceso por el cual lo técnico queda capturado en el lenguaje. La imagen teletécnica que emerge en la pantalla es tan efímera y tan rápida que puede hacerle la competencia a la palabra hablada que, al igual que ella, no deja de presentarse como ejemplo de inmediatez, velocidad y del carácter de lo efímero. Nos encantaría hablar contigo acerca de este oscilar en tu práctica entre las prácticas performativas y el pensamiento filosófico y cómo eso ha permeado en tu labor como maestra de tantas generaciones de tanto artistas como filósofas y filósofos. Y luego también hay una recurrencia en tus textos a lo largo de toda tu trayectoria en este vínculo y separación entre dos términos. Por un lado, retórica y pensamiento, y por otro, arte y técnica. Importante ahí también, querida Tania, que justo enmarcamos Vindictas en esas nociones tan importantes también en la trayectoria de Ana María, ¿no? Escuchamos a Ana María. Pues miren, de hecho, más allá de ciertas prácticas performativas que sin duda en esa última parte de los años 70, pero también en los años 80 y en adelante, fue parte de mi dedicación, de mis labores, de mi trabajo, pero sin duda lo que señala mi trayectoria es esta relación a veces de diálogo y a veces de oposición entre prácticas performáticas o performativas y el pensamiento filosófico. Y esto porque en un momento muy temprano, porque yo he planteado los años 70, en esos años, la segunda mitad de los 70, estaba yo entrando a la carrera, en la licenciatura, pero un poco más allá fui conociendo una serie de autores en el mundo de la teoría filosófica. Uno de estos autores es Austin, el otro Derrida, y es en la discusión entre ellos sobre qué sería
esta fuerza performática, es una fuerza del hacer que surge de cierto planteamiento, de cierto escenario, tanto ilocutivo como perlocutivo, donde tienen lugar las palabras. Entonces habría una relación entre lo que se practica de cierta manera, siguiendo ciertas reglas, y los efectos en el terreno de la significación, en el terreno del símbolo, en el terreno de la cultura, por ejemplo, y por supuesto en el terreno del arte. Entonces han sido estas discusiones, estos cruces, que para mí serían claramente transdisciplinarios, los que han marcado mi pensamiento. Pero si además le sumamos a esto que en efecto, junto con mi práctica docente o mi práctica en el sentido de escribir textos, de participar en congresos y demás, y mi práctica artística en el terreno del cine, en el terreno del teatro, sin duda ahí hay otro tipo de cruces, otra manera de entender la transdisciplina, donde yo abonaba cierta modificación, cierto desarrollo de mi pensamiento en la tarea práctica, y a la inversa, a partir de mis lecturas, abonaba a mi propia práctica performática. Pero la noción de performatividad ha sido central a lo largo de mi trayectoria, a lo largo de mi carrera. Lo que nos lleva también a otra noción central que empezó a preocuparme también entrada esa segunda mitad de los años 70, es decir, como alumna que estaba en los primeros semestres de la carrera, y fue el concepto de técnica, en el entendido de que la técnica no se podía reducir simplemente a las TIC, como le llamamos ahora, es decir, no solo las técnicas de información y de comunicación, sino la técnica entendida como el escoger, el seleccionar instrumentos, elementos, prótesis, vehículos, etcétera, para llevarlos a un propósito determinado, entenderlo de esa manera tan general. Y en esta búsqueda para intentar redefinir, para resignificar la noción de técnica, aparte de acercarme a autores de la tradición filosófica, tanto en ontología, fenomenología, el propio Derrida, me metí con la retórica. Y sin duda la retórica es sobre todo tecné retoriqué, es una técnica de la palabra. Es una técnica del discurso, una técnica del decir, pero sobre todo, regresando a la performatividad, del decir haciendo y del hacer diciendo. Entonces, en este sentido, nunca opuse la retórica a la filosofía, intenté ver un poco la historia, estas condiciones que hicieron posible que la filosofía se enfrentara a la retórica, la dejara fuera, la excluyera, porque un interés mío siempre ha sido ir hacia lo excluido para ahí analizar la historia, ¿no? Desde lo excluido. Y en este mismo sentido, en este sentido otra vez transdisciplinar, crucé dos experiencias que son la del pensamiento, por supuesto, nunca dejo fuera el pensamiento, pero sobre todo la del arte y la técnica. Es decir, volví a insistir en una vieja idea griega, donde técnica y arte no se diferencian, aquello que las marca, aquellos rasgos generales, universales o universalizables son las mismas para las artes y para la técnica, y en la técnica se incluía entonces la medicina. ¿Sí? Te interrumpimos ahí para hacer otro corte y también para poder después, Tania y yo, vincular esto que estás diciendo, este punto de unión, este puente que se logra entre esa palabra que es el hacer también, no solo el significar, sino el hacer, y algo que cruza de manera fundamental también en tu pensamiento, que es cuerpo y que es experiencia, porque ese hacer que requiere una presencia, que requiere un estar en un espacio, que requiere un hacer hablando y hablar haciendo, hablar existiendo, y nos encantaría eso, comentar en el siguiente bloque cómo está funcionando el cuerpo ahí, y por supuesto cuando integramos la mirada desde la perspectiva feminista hay una complejidad todavía mayor en términos de performatividad, ¿no? Exactamente, ¿no? Y la relación entre estas dos con las ideas también de alteridad y exclusión, ¿no? Tan presentes en sus textos y en sus ideas. Nos vamos a ir a una pausa. Estamos en Vindictas aquí en TV UNAM y continuamos con esta verdaderamente apasionante conversación con Ana María Martínez de la Escalera. Volvemos.
Estamos aquí en TV UNAM, en Vindictas, conversando con Ana María Martínez de la Escalera. Y bueno, Ana María, veníamos de conversar acerca de estos términos tan importantes también como parte de tu discurso filosófico, alteridad, exclusión. Nos gustaría tocar también algunos momentos paradigmáticos en tu trayectoria. Pues sí, uno ya lo comentamos, fue la entrada a la facultad y mi relación con el TAI, con el Taller de Arte e Ideología, y el segundo tuvo lugar cuando, después de ya no estar en el TAI, pero empezar a organizar otros colectivos, tanto para el pensamiento como para la acción artística, teatral, cinematográfica, etcétera, me invitan a dirigir una línea de investigación en el entonces PUEG, que ahora es CIEG, ¿no? Lo que era el Programa Universitario de Estudios de Género, ahora ya es un centro, y entonces dirigiendo, me invitan porque mi interés era la memoria, la experiencia sobre todo de los excluidos, desde el pensamiento obviamente de la alteridad que yo venía ya elaborando. Pero claro, una de las marcas para estar en el PUEG, en el Programa de Estudios de Género, era introducir tanto la alteridad de género o las alteridades de género como las exclusiones a causa del género, es decir, a causa de la división. Y aun cuando los temas del feminismo yo los había trabajado hace mucho, de hecho mis primeros 2 textos tuvieron que ver, uno de ellos, con el tema de la mujer en el cine, sobre todo en el cine latinoamericano y el cine mexicano, y la otra con una escritora norteamericana, Juna Barnes, que los últimos 40 años de su vida se encierra en su casa hasta que muere y la encuentran de casualidad muerta en su departamento. Para mí, a causa de ser mujer y haber tenido que vivir en una época muy difícil del siglo XX, su relación como mujer emancipada, como mujer libre, que además se va de Estados Unidos, ella nace en Estados Unidos, pero en fin, se va y esto le acarrea una cantidad de dificultades. Yo empecé con esa preocupación. Cuando entro en el PUEG y me dedico ya de lleno a abrir grupos y dirigir tesis y dirigir prácticas y demás feministas, ya llevaba algo de tiempo pensando en esta situación desde la filosofía, o sea, siempre de una manera transdisciplinaria, pero el feminismo para mí fue decisivo y desde entonces he trabajado también por ese lado. Y fue decisivo un poco por lo que ustedes comentaron hace un momento. Uno piensa desde las posturas del cuerpo, claro, no solo desde el cuerpo empírico, el cuerpo que sentimos, sino desde la postura de ese cuerpo frente a la relación con lo otro y los otros. Claro, donde los otros... y involucramos ahí también, retomando lo que decías antes, que esa posibilidad de un cuerpo de estar presente y de ser visible, podríamos decir entonces que es también una posibilidad y un derecho del pensamiento, de hacer posible también esa visibilidad del pensamiento de las mujeres, que por eso es tan importante este vínculo entre performatividad y signo que decías hace rato, ¿no? Sí, de hecho, 2 puntos son centrales para el feminismo y en general para el pensamiento de las mujeres. El primero es la toma de la palabra. Aprender a hablar en el propio discurso que las mujeres estén organizando, pensando, creando nuevos vocabularios para ya no ser habladas por el discurso androcéntrico, sino para hablar en el propio discurso de las mujeres o de los propios discursos de las mujeres, porque por suerte son varios, ¿no? Y diferentes, y proponen varias cosas. Entonces, indudablemente, ese es un punto importante. Y el segundo, que tiene que ver con lo que me imagino, a lo que te refieres con visibilidad, es la toma de la calle, o quizá la toma de la plaza pública, el espacio público. Las mujeres haciéndose presente de una manera colectiva, de una manera artística, en la mayor parte de los casos, para señalar cómo no han sido respetados sus derechos humanos y por lo tanto reivindicar su derecho al goce de esos derechos humanos, y esto se hace sin duda en un espacio público. Entonces no es tanto el espacio de un cuerpo, sino de los cuerpos juntos,
que demandan esta reivindicación. Importantísimo, ¿no? Pues vamos a una cápsula y continuamos esta conversación que presta para ser muy, muy interesante y larga. Volvemos. Ajá. Desde luego son los cuerpos hablantes, los verdaderos conversadores, quienes se apropian de la palabra al verterla mediante orgánicos aparatos de fonación, fuertes gargantas con potencia resonante, a veces para elevar la voz, otras para el susurro más íntimo, y siempre o casi siempre el cuerpo todo sigue el trabajo de la garganta a través de posturas, gestos y gesticulaciones. Hay ocasiones también en las cuales el cuerpo lo acompaña a la voz y trabaja para discutir con ella. El teatro y la danza enseñan a reconocer estos gestos, ya sea de aprobación del discurso o franco debate con él. No solo las artes performativas nos enseñan, las mujeres activistas lo vienen haciendo una y otra vez. El activismo nos ha demostrado que en la toma de las calles se convierte en escenario de la diferencia y en campo de batalla de ideas, las vías de intercambio de mercancías y mano de obra. El espacio público deviene entonces en placenteros espacios, otros, de descubrimiento de violencias de género, injusticias contra cuerpos solo por el hecho de ser de mujeres o feminizados. Estamos de regreso en Vindictas Inter y Transdisciplina, cerrando ya vertiginosamente este increíble programa con nuestra primera Vindicta, Ana María Martínez de la Escalera. Hemos hablado esta noche de cuerpo, de performatividad, de pensamiento y como hemos también enmarcado el programa, cómo el arte, la técnica y el feminismo están cruzando la manera en que pensamos y la manera en la que hacemos. La figura de Ana María Martínez de la Escalera es central para pensar un tipo de transdisciplina que, como han podido escuchar esta noche, requiere de pensar tanto la experiencia corporal como la posibilidad de un pensamiento extendido, crítico, que reúna todas estas miradas y que es un poco la manera en que iremos revisando la noción de transdisciplina a lo largo de esta serie. Mi querida Tania, cerremos con una, qué difícil decisión elegir una pregunta para cerrar este programa, pero adelante, por favor. Pues importantísimo, ¿no? Creo que entre las nociones que hemos estado aquí intentando desmenuzar a partir del pensamiento de Ana María, nos muestran ciertas suturas y ciertas heridas que hay tanto en las disciplinas, en las separaciones disciplinares y que están relacionadas con el tema del feminismo y del género sin duda, ¿no? Y es como ir descubriéndolo poco a poco a partir pues, del pensamiento en relación con la performatividad. Y en ese sentido tratar otra vez de retomar esto que decíamos, cómo visibilizamos ese trabajo en tantas disciplinas, pensando que estamos en territorios extendidos, abiertos. Ana María, un placer hablar contigo esta noche. Ojalá puedas cerrar con nosotros este programa con alguna última reflexión, sobre todo en esto que mencionábamos hace rato, el papel del feminismo, tocando, permeando y atravesando nuestro pensamiento y nuestro estar. Pues intentaré cerrar tomando en cuenta que de lo que se trata es de que el feminismo pueda tomar la palabra, de la misma manera que puede tomar los espacios públicos, los espacios de comunicación pública. Retomando la idea de Tania y tu idea también, Cintia, sin duda hay una herida en la historia, diríamos, y esta herida es haber dejado fuera, es haber excluido, es haber dominado el pensamiento de las mujeres, ¿no? Una manera de enfrentarse, de reivindicar la toma de las palabras de las mujeres frente a esta herida, me parece que no sería simplemente dejar que lo excluido, la voz de las mujeres, entre al discurso oficial o a la práctica tanto del arte, a la práctica del pensamiento filosófico, la crítica, etcétera, etcétera. Yo creo que lo importante es que estamos obligadas a hacer la historia
de cómo hemos sido excluidas y recordarlo una y otra vez, porque no es un asunto menor. Por lo tanto, no se trataría de restañar las heridas, sino hacer la historia, hacer la genealogía de ese daño que todavía causa dolor y seguirá causando dolor, por una parte. Y por otra parte, insistir que cuando la mujer toma la palabra en nombre del feminismo, que sin duda implica una acción política, además de una acción artística, una acción en el pensamiento, implica sobre todo un ejercicio de organizar los cuerpos de las mujeres juntas. Y que cuando se tome esa palabra, se haga en nombre del vocabulario que las mujeres están resignificando y refuncionalizando al día de hoy. Y que lo hacen de una manera crítica y sin duda de una manera performativa. Maravilloso, maravilloso, Ana María. Muchísimas, muchísimas gracias por esta voz, por esta generosa conversación y por todo el tiempo. Ha sido un gran honor abrir contigo esta serie Vindictas Intertransdisciplina. Marcamos un terreno bien importante de inicio y de verdad estamos muy agradecidas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este Vindictas Intertransdisciplina. Nos vemos en la próxima.